A ver, ¿cómo puede ser que un texto de hace más de 2500 años nos diga algo sobre nuestras vidas de hoy? Vidas llenas de notificaciones, de apuro, de una complejidad tremenda. Bueno, el Tao Te Ching es exactamente eso. Ojo, no es un libro de reglas, ¿eh? Es más bien una colección de reflexiones profundas, a veces un poco locas, medio paradójicas, que nos invitan a ver el mundo de una forma completamente distinta. Para tratar de entender un poco este misterio, vamos a meternos con 5 ideas que son clave. Primero, ¿qué es eso del Tao que no se puede nombrar? Después, ¿cómo funciona el equilibrio del universo con la danza de los opuestos? Tercero, ¿por qué el vacío es tan pero tan importante? Cuarto, ¿qué corno significa eso de gobernar sin actuar? Y, para terminar, ¿qué podemos aprender del agua? ¿Estamos? Arranquemos a desentrañar esta sabiduría. Y bueno, arrancamos por el principio de todo, que es también el concepto más fundamental y, ¿para qué mentirnos?, el más difícil de agarrar. ¿Qué es exactamente el Tao? Mira cómo arranca el libro, con esta frase que te deja recalculando. Básicamente lo que nos está diciendo es que en el momento en que intentamos definir el Tao con palabras, ya le pifiamos. No es un Dios con un nombre, no es una cosa que podamos señalar y decir es eso. Es más bien el fluir natural del universo, el principio que está por detrás de todo, algo que se siente, que se intuye, pero que no se puede meter en una cajita, en una definición. O sea, para ponerlo en criollo, estamos hablando del origen de todo, una fuerza, un principio, que ya existía incluso antes de que existiera el cielo y la tierra. El texto la llama la madre de todas las cosas. Imagínate, es como la potencialidad pura de donde sale absolutamente todo lo que conocemos. Ok, entonces, si el Tao es esa fuente invisible, ¿cómo lo vemos en nuestro mundo, en el día a día? Bueno, la respuesta está en un juego constante, en lo que podríamos llamar una danza de opuestos. El capítulo 2 nos tira esta idea que es central. Para que algo sea considerado bello, tiene que existir lo feo. El concepto del bien solo tiene sentido si lo comparamos con el mal. Ojo, no es que sean enemigos, sino que se necesitan, se definen el uno al otro. Uno sencillamente no puede existir sin su contrario. Y esto no es solo una idea filosófica en el aire, se aplica a todo lo que percibimos. No existe arriba sin un abajo, no hay largo sin un corto. Son literalmente las dos caras de la misma moneda. Y es gracias a esta tensión, a este equilibrio dinámico, que el universo se mantiene en pie. Ahora sí, nos metemos con una de las ideas más potentes y a primera vista más raras del taoísmo, la increíble utilidad de lo que no está, el poder del vacío. Para entenderlo, el mismo texto nos da ejemplos súper concretos. Pensémoslo así, tenés los rayos de una rueda, que son materia, obvio. Pero lo que permite que el eje pase y que la rueda gire es el agujero del centro, el vacío. O por ejemplo, se moldea arcilla para hacer una taza, pero lo que la hace útil es el espacio vacío de adentro, donde va el café. Se construyen paredes, pero lo que hace habitable una casa es el espacio que queda en el medio. Y acá está la frase que lo resume todo. Nos la pasamos concentrados en lo sólido, en lo tangible, en el ser. Pero, la mayoría de las veces, es el espacio, el no ser, lo que le da su verdadera función y valor a las cosas. Es como el silencio entre las notas, que es lo que hace a la música. Bien, bajemos ahora estos conceptos un poco cósmicos a la acción humana. En concreto, a cómo una persona sabia lidera, gobierna o simplemente vive su vida. Esto es clave entenderlo. Wu Wei, que se traduce como no obrar, no significa para nada tirarse a chanta y no hacer nada. Es todo lo contrario. Es la acción perfecta, la que fluye con la corriente en vez de ir en contra. Imaginemos a un surfista que no lucha contra la ola, sino que usa su energía para deslizarse. Bueno, eso es Wu Wei. Es una acción sin fricción, sin forzar. Si llevamos esto al liderazgo, la idea es que la clave está en crear las condiciones para que las cosas sucedan, y después correrse del medio. En lugar de estar encima de todo, de micromanejar, se confía en el proceso natural y en la capacidad de la gente. Es liderar sin que se note, permitiendo que el éxito parezca que surgió solo, orgánicamente. Y llegamos a la última metáfora, que para mí es la más linda y poderosa de todo el libro para describir el comportamiento ideal. Y esa metáfora es
El agua. Simple, cortito y al pie. El capítulo 8 nos dice eso. La cualidad más elevada se parece al agua. Y en esta afirmación se une todo lo que vimos hasta ahora. La flexibilidad, la acción sin esfuerzo, el poder de lo sutil. Pensemos un segundo en sus virtudes. El agua nutre a todo sin pedir nada a cambio. No se pelea con una roca, la rodea y sigue su camino. Con total humildad ocupa los lugares más bajos, esos que nadie quiere. Y con el tiempo, esa constancia suave, esa gota que cae una y otra vez, es capaz de perforar la piedra más dura. Es el tremendo poder de lo blando. La conclusión entonces es bastante clara. Si imitamos al agua, podemos navegar la vida de una forma mucho más efectiva. Siendo adaptables, humildes y persistentes, se puede lograr muchísimo más que con la fuerza bruta y la confrontación directa. Y cerramos con esta pregunta para dejarla picando. El Tao Te Ching nos invita a repensar por completo nuestras ideas sobre el éxito, el poder y la sabiduría. Nos propone buscar la fuerza en la flexibilidad, la acción en la quietud y la utilidad en el vacío. Una idea potente, ¿no? Como para quedarse masticándola un buen rato.